sabemos, pero lo estamos intentando aprender en esta versión. Leámoslo y los que ya se lo saben, pues repítanlo. Dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Muchas veces es un cambio de paradigma, ¿verdad? El aprender versículos en otras versiones, porque estamos tan acostumbrados a buscar o a repetir lo que por siempre hemos memorizado. Pero cuando somos desafiados a leerlo siquiera, a leerlo en otra versión, es ahí también donde Dios nos da claridad y nos puede mostrar enseñanzas que antes a lo mejor no estaban tan claras. Bueno, Dios quiere bendecirnos y parte de esa bendición, hermanos, es que hoy estamos celebrando 85 años. Gracias a Dios por este mes de aniversario, porque estamos en la campaña que se llama Mejor es un día. Es una campaña de concientización para toda la iglesia, ¿verdad? De poder asistir, de poder participar, de poder involucrarnos aún mejor que antes. Y bueno, que la honra y la gloria sea. Entonces, hemos estado analizando el Salmo 84 y hoy vamos a leer los versículos del 5 al 8 otra vez, pensando en que mejor es un día fortalecido por Dios. La semana pasada hablábamos de que mejor es un día en la presencia de Dios, ¿sí? Y veíamos cómo esa presencia del Señor nos llena, nos transforma, hace la diferencia. La presencia de Dios es el cielo en la tierra. Pero hoy vamos a hablar sobre esa fortaleza que necesitamos como iglesia para seguir avanzando. Leámoslo junto, por favor, está en la pantalla. Por ahí también van a empezar a repartirles unos bosquejos sobre el mensaje de hoy. Si lo puede ir llenando, va a ser de mucha ayuda para usted, para que lo tenga o para que lo comparta. Leamos juntos, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Señor bendito, estamos reunidos como iglesias en este lugar para bendecir tu nombre. Varias iglesias locales, pero una sola iglesia tuya. Somos tu cuerpo, Señor. Somos tu iglesia. Y te rogamos, Padre, que tú nos hables y que este mensaje podamos cada quien aplicarlo a nuestra vida, llevarlo a nuestra familia, llevarlo a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Y Padre, que tú bendigas nuestras vidas. Sigue estando con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La fortaleza que Dios nos da, hermanos, y que nos da como iglesia es inigualable. La fortaleza que Dios nos da es incomparable, es tremendamente poderosa, porque viene de Dios. Así que como la iglesia tenemos todo lo que necesitamos. Como iglesia de Cristo, usted y yo tenemos todo lo que necesitamos. Si nos hemos sentido a veces desprotegidos, desvalidos, débiles o ausentes, pues revisemos bien en dónde estamos y qué estamos creyendo, porque como iglesia de Cristo lo tenemos todo. Entonces, esa fe nos ayuda para salir adelante, para salir victoriosos en lo que Él sigue haciendo. El hecho de que estemos hoy aquí es porque alguien no se rindió en invitarle. El hecho de que hoy usted esté aquí o que usted conozca de Cristo es porque alguien no se cansó de compartirle, de invitarle, de insistirle. Ayer un hermano me decía, cuando estábamos chicos, el hijo del pastor me decía, ya levanta la mano ya para que te dejen en paz. ¿Sí? Ya levanta la mano ya para que te dejen en paz. Bueno, esa era su visión de niños, ¿no? Pero a lo que voy es que hubo alguien que estuvo insistiendo y insistiendo, compartiéndonos de Cristo. Y de esa manera
como alguien tuvo misericordia y amor por nosotros y nos compartió del Señor, así también usted y yo necesitamos seguir haciendo discípulos. Y para ello necesitamos fortalecernos. Necesitamos no ir en nuestras fuerzas, no ir en mis planes, no ir en mis métodos, sino dirigidos, fortalecidos por el Señor Jesús. Hoy debemos tomar una decisión, hermanos, sobre a qué vamos a dar nuestra atención. A la palabra de Dios que nos anima a seguir adelante para ser fortalecidos como iglesia, o a las voces que nos dicen no hay remedio, ahí siempre son así, no cambian, no lo vas a conseguir. ¿A quién le vamos a creer? Mira, Dios quiere que tengamos un oído afinado para entender y aplicar su palabra. Debemos tener un oído selectivo para sintonizarnos con la palabra de Dios, porque vamos a escuchar de todo, dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Se escucha de todo. Pero la voz que debe resonar en nuestra mente es lo que nos dice el Señor que somos. Somos su iglesia, lo cantamos, lo decimos, lo oramos, lo leemos, lo creemos. Somos la iglesia de Cristo y vamos hacia adelante. Los varones decían, ¿verdad? La iglesia avanza porque caminamos hacia los cielos. Entonces, si no le crees a Dios, si no vives lo que la palabra te dice, entonces vamos a creernos las burlas que nos hacen. Vamos a creerle a nuestra debilidad, vamos a creerle que no hay remedio, que ya todo se acabó, cuando Dios nos dice que somos su pueblo escogido, que Él nos ama, que Él ha dado a su Hijo para que muriera en esa cruz por nosotros. Entonces, Dios quiere que confiemos en Él. ¿Estamos confiando? Y si la respuesta es sí, ¿a qué nivel estamos confiando en Dios? Mi confianza, ¿qué produce? Mi confianza, ¿a dónde me lleva? Como iglesias, esa confianza, esa fe, ¿qué está provocando? Porque es un tiempo para reflexionar. Abramos nuestros ojos de fe. No veamos lo complicado. No veamos que, híjole, bueno, es que reprobamos en esto y en aquello. Es que nos fue mal en esto y lo otro. Es que ya para concluir el año ya andamos, quién sabe. Miremos al Señor, no menospreciemos su palabra. Él nos muestra el camino. No veamos lo pequeño que a veces nos sentimos y que eso nos paralice. Vislumbremos la grandeza de Dios para movilizarnos. Dios es grande, su poder es grande. Entonces vamos en su poder, no en nuestras dudas. Somos su iglesia, somos la iglesia de Cristo y Él quiere que disfrutemos su presencia para poder permanecer en Él. Por eso el pasaje de esta tarde quiere enseñarnos algunas enseñanzas. La primera de ellas, y si usted tiene ahí el bosquejo, pues vaya llenando los espacios en blanco, que seguramente de algo le ha de servir ese papelito, aunque sea para echarse aire, ¿verdad? Pero de algo le ha de servir. Si necesita pluma, levante su mano y a lo mejor alguien por ahí se acerca para auxiliarle. Número 1, la iglesia de Dios se fortalece para caminar con Él. Dios quiere que nos fortalezcamos, que estemos listos, preparados, avivados, pero no para salir a nuestro rumbo, no para hacer nuestra voluntad, para caminar con Él. La enseñanza que Dios nos da sobre la iglesia es que debemos estar unidos. Unidos no significa que todos pensemos igual, pero que sí todos caminemos con Él. Unidos significa que todos podamos clamar: Dios, hágase tu voluntad. Ahí en la parte de atrás los muchachos tienen lápices, plumas, levante su mano si usted necesita una. Estar unidos implica que se haga la voluntad de Dios. Entonces, Dios no nos ama para que andemos dispersos. Dios no nos ha salvado para que cada quien agarre para su rumbo. Oiga, un cuerpo desmembrado no es grato ni es buena noticia, ¿verdad? Un cuerpo desmembrado no es algo que nos da gusto ver, escuchar.
Pero muchas veces como iglesia cada quien quiere arrancar para su lugar o cada quien quiere arrancar para hacer lo que mejor le place. Pero no es la voluntad de Dios. La unidad de la iglesia debe estar o debe empezar en clamar a Dios, hágase tu voluntad, Señor. Pues Dios no nos fortalece tampoco para que cada quien haga o diga lo mejor que le parezca. Dios no nos muestra su misericordia para que cada quien defienda con uñas y dientes sus ideas, ideologías y tradiciones. Vamos a leer el Salmo 84:5 en esta versión. Usted la puede comparar, si trae la Reina Valera o cualquier otra versión ahí en su Biblia, compárela con lo que dice la palabra. Es también el Salmo 84:5. Dice: qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice otro pasaje. Y este salmo en esta versión nos deja claramente que esa fuerza divina viene cuando nos acercamos a Dios, que esas fuerzas que necesitamos para sobreponer la decepción, la tristeza, el rencor, el coraje, vienen de Dios. Esas fuerzas que necesitamos para perdonar y amar y ser misericordiosos, vienen de Dios. Dios nos llena de su divino poder para que podamos soportar la prueba. Pero para que Él nos llene, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vaciarnos. Vaciarme de mi tristeza, vaciarme de mi orgullo, vaciarme de mis ideas que no me están ayudando. Y dejarme llenar por Él, por su presencia, para que esa presencia me fortalece. Dios nos llena entonces de su divino poder para que soportemos la prueba, para que venzamos las tentaciones, para que no nos dejemos seducir por una mente corrompida, para que en unidad con Cristo caminemos por la vida diciéndole: sí, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad. Porque sabe, muchas veces en nuestro cristianismo hay una lucha de ego. Dios nos permite saber, estudiar y hacer muchas cosas, pero muchas veces pareciera como que le estamos diciendo a Dios: Dios, acuérdate del título que tengo aquí atrás colgado, o sea, acuérdate que yo también sé. Acuérdate, Dios, de mi maestría, mira, o sea, mira también. Acuérdate de mis diplomas. Y pareciera que así hablamos con Dios, cuando a Él le debemos la honra y la gloria, cuando ante Él debemos humillarnos. Muchas veces queremos ser fortalecidos para actuar egoístamente y por eso la iglesia no crece. Muchas veces buscamos ser más fuertes, pero en vanidad, en conocimiento, en lo material, en nuestro ego, y por eso la iglesia se estanca. Pero para crecer en todos los sentidos, hermanos, dejemos que Dios nos fortalezca para hacer su voluntad, para decir: heme aquí, ¿sí? Yo a veces de broma les digo a los varones: oigan, pues ¿cuándo van a decir, hermano, me llegó lo del bienestar, ¿qué necesita? Y se hace silencio, ¿verdad? Se hace silencio. No que necesito yo, sino que necesita la iglesia, vaya. Pero a veces buscamos fortalecernos en el Señor, pero para lo nuestro, lo propio. Necesitamos que esas fuerzas que el Señor nos da, fuerza de voluntad, discernimiento, amor por su obra, se vean reflejados en lo que estamos haciendo. Entonces yo quiero animarles para que lo que Dios quiere, que sea también lo que nuestra iglesia quiera. Vamos a leer 1 de Pedro 2:9, otro versículo que a lo mejor usted conoce en Reina Valera. Dice: mas nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero vamos a leer en esta versión, para salir un poquito de la cajita de Reina Valera. Vamos a leer en esta versión. Dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios,
son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado, continúa ahí la otra, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Todo eso somos delante de Dios. Todo eso somos delante de Dios. Yo no sé qué día de la semana nos cueste más arrancar. Si es el lunes o si es el domingo. Algunos dicen que el lunes, ¿verdad? Pero las estadísticas dicen que a veces es el domingo. Porque si no fuera así, pues las iglesias estarían llenas el domingo. Pero muchas veces nos cuesta más trabajo, ¿verdad?, arrancar cierto día de la semana. Bueno, ese día y todos los demás debemos entender que Dios está con nosotros, quiere fortalecernos y quiere animarnos para que sigamos adelante, para anunciar su maravilloso amor, su maravilloso poder. Pero para ello necesitamos fortalecernos y creernos que somos su pueblo escogido, que podemos interceder por otros, que somos personas que Dios nos ama, aunque otros nos desprecien, aunque otros nos miren con ojos de pistola o de menosprecio. El Señor nos ama y el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sigamos adelante. Número 2. La iglesia de Dios también se fortalece. Puede usted llenar ahí los espacios en blanco para avanzar en las pruebas. Dios quiere fortalecernos para que usted no se quede tirado a media vida. Dios quiere fortalecerlo para que usted no ande brincando de iglesia en iglesia. Dios quiere fortalecerlo usted para que deje de pensar mal de los demás hermanos o de sus vecinos o de su familia. Dios quiere fortalecerlo para que no caiga ante las pruebas. Para eso Dios quiere fortalecernos, para echar raíces primero en Cristo, en su Espíritu Santo, echar raíces en su palabra, y entonces usted pueda tener un compromiso serio, real, eficaz y vivificante para con la iglesia y los demás. Pero necesitamos ser fortalecidos para avanzar en las pruebas. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue trabajando, dice por ahí un canto. Sigue avanzando, sigue creciendo. Y esta frase no solamente es motivadora, sino es real. Cuando nos fortalecemos en Cristo, Él hace la diferencia en nuestra vida. Pues todos tenemos luchas. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene tentaciones? Levante la mano para pasarlo acá enfrente. Todos tenemos luchas, pruebas, dificultades. Nuestra mente está invadida de muchas cosas. Hay basura ahí en nuestra mente que no debería de estar, pero ahí sigue. Entonces son pruebas y luchas que tenemos que rendir ante el Señor y dejar que Él sane, transforme, para fortalecernos, para que cuando me hablen fuerte no llore o me enoje, para que cuando me indiquen lo que hay que hacer no me rebele o me sienta, para que cuando la palabra del Señor me confronte con mi pecado no me ría ni me burle, sino que caiga arrepentido. De eso se trata, el ser fortalecidos en las pruebas del Señor. Vamos a leer lo que dice la Biblia ahora en el Salmo 84:6. Usted lo puede comparar ahí con Reina Valera. Esta versión que está en la pantalla es palabra de Dios para todos. Dice: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí está hablando de que todos pasamos por ese desierto, por esas situaciones de la vida donde nos hacen llorar, entristecer, donde nos duele la realidad. La pérdida duele, los cambios duelen, la traición duele, la decepción duele y otras cosas más en la vida que nos lastiman. Pero Dios quiere que usted y yo estemos fortalecidos
no blindados, no. No que no nos importe, no cauterizada la conciencia, no, sino fortalecidos. Que nuestro músculo espiritual esté fortalecido para poder enfrentar esa realidad. Porque todo lo que Dios toca también lo fortalece. Todo lo que Dios toca lo salva, lo sana, lo restaura. Y en nuestros valles de lágrimas, el Señor puede convertir esas situaciones en grandes testimonios de su fidelidad. Pero muchas veces no queremos tocar esos temas guardados ahí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no hemos sido fortalecidos, no nos hemos dejado fortalecer para tocar el tema de esa pérdida, de esa decepción, de esa enfermedad, de eso difícil que pasé. No me he dejado ser fortalecido en Cristo y entonces lo tengo guardadote y bien enterradote. Pero cuando el Señor me sana, eso es un testimonio vivo y eficaz. Y entonces puedo ser esa iglesia, ese pueblo escogido que anuncia las virtudes de aquel que me llamó, que me sacó del fango, que transformó mi vida. Para eso el Señor me quiere fortalecer. No, hermanos, cuando entendemos esto y lo empezamos a vivir, la iglesia avanza, la iglesia cambia. Porque todo lo que Él toca, lo fortalece. Todo lo que Dios toca, lo fortalece. Así que, iglesia, no te dejes abrumar por los problemas. No le digas a Dios que ya no puedes. Ruega mejor por esa fortaleza que necesitas. Iglesia, clama a Dios para que puedas descubrir que aplicando lo que Dios dice en la Biblia, podemos tomar fuerzas divinas para saber que no estamos solos, para vernos fortalecidos por el Señor, para resistir las tentaciones difíciles, para ser dóciles en vez de altaneros, para ser veraces en vez de andar contando una versión diferente a cada persona que vemos. ¿No le ha pasado? Aquí no pasa, ¿verdad? En esta iglesia no pasa. Allá, por otro país, por otros continentes. Donde a veces un cristiano le cuenta una versión diferente de lo ocurrido. Pero si permanecemos juntos en Dios, si le creemos a Cristo, estaremos juntos como iglesia, para que Dios nos guíe por su Espíritu Santo, porque es la única forma de avanzar. La única forma de avanzar es estando en la presencia de Dios, fortalecidos, dejando que Él nos fortalezca a pesar de las pruebas. Mire, lo que cada uno vive, pues cada uno sabe cuánto nos duele. La experiencia personal no se cuestiona. Dios no cuestiona nuestras emociones, ni lo que hemos vivido, ni los errores que hemos tomado o los errores que hemos cometido, más bien. Necesitamos llevarlos a los pies de Cristo. Y como la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Entonces, cuando parezca que la tentación, la prueba, el problema, la crisis es más grande que uno, no. Lo que pasa es que me estoy bajando del banquito, me estoy haciendo chiquito, cuando en realidad Dios me dice, hey, derecho y camina hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que no nos achicopalemos, como se dice, sino que podamos ver la prueba y decir, Dios, si tú permites esto, es porque me estás dando la visión para ir, para enfrentar y para vencer y para salir adelante. Porque tu palabra dice, ¿verdad?, que no hay ninguna tentación que no sea humana.
sea, es de nuestro mismo nivel. Las luchas y las pruebas que tenemos son de nuestra estatura. Y cuando usted empiece a percibir que sus luchas son más fuertes, que sus pruebas son más intensas, hermano, hermana, felicidades, está creciendo. Está creciendo. ¿Por qué? Pues porque las pruebas y las luchas son a nuestro nivel. Por eso, en este pasaje de 1 Corintios 10:13, el Señor quiere alentarnos y fortalecernos y darnos a entender que no estaremos solos. Él estará siempre con nosotros. Sigamos adelante. Número 3. La iglesia de Dios se fortalece para la victoria constante. Para la victoria constante. A las personas siempre nos gusta y nos emociona los comienzos. ¿Sí? A las personas siempre nos emocionan los comienzos. ¿Cómo esperamos el año nuevo? Los cumpleaños, que es una vuelta al sol y un nuevo comienzo, un nuevo año. ¿Cómo estamos? Felices. Los aniversarios, ¿verdad? A las personas nos emocionan los comienzos, pero a veces batallamos para mantenerlos. Dios quiere que usted y yo nos fortalezcamos para tener victorias constantes, para no decir, hombre, ayer domingo, no, hombre, el Señor me fortaleció, ¿verdad? Y entonces salí y le compartí a 2, 3, y el lunes allá ando arrastrando la cobija porque alguien me dijo que mi pelo estaba muy feo. Necesitamos entender que Dios quiere fortalecernos para que día a día, creamos que el Señor está con nosotros y Él nos da la victoria. Es bueno resistir al mal, pero es mejor resistirlo siempre. Es bueno hacer lo que Dios nos pide, pero es mejor hacerlo siempre. Como iglesia necesitamos estar fortalecidos siempre para no dejar crecer, o para no dejar de crecer más bien, para no dejar de servir, para no dejar de amar, para no dejar de comportarnos como hijos de Dios. Para eso el Señor quiere fortalecernos, para una victoria constante. Porque ¿de qué bendición sería de decir, pues es que yo fui los primeros 5 domingos del año y después? No, pues es que pues ya sabes. No, es que yo estuve ahí en el aniversario y después. No, pues ya sabes. O sea, el Señor quiere nuestra constancia. La constancia bendice, la constancia edifica. ¿O a poco usted como mamá o abuela o tía nomás hace de comida los lunes? Bendito sea Dios que nos bañamos todos los días, ¿verdad? Bueno, la constancia bendice. Entonces Dios quiere que tengamos victorias constantes. Vamos a leer el Salmo 84:7. Dice, mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Debemos entender que como iglesia entonces no podemos darnos el lujo de perder, de retroceder. Hay un canto que dice, la vida vieja ya he dejado. ¿Y qué más? ¿No vuelvo a entrar? No vuelvo atrás, ¿verdad? Algunos dicen, no vuelvo a entrar, pero no, es no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y es el compromiso de las victorias en el Señor Jesús. Si no me comprometo, a veces la gente piensa, si no me comprometo no pasa nada. Pero la enfermedad espiritual contagia a muchos. No podemos tener una mentalidad de que si no asisto al templo, no pasa nada. Si no aporto, no pasa nada. Si no me comprometo, no pasa nada. Sí pasa, y sí pasa mucho.
Mi ánimo contagia y mi apatía también debilita a los demás. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Como iglesia, no dejemos de orar. Como iglesias, no dejemos de congregarnos. No paremos de alabar a Dios. No paremos de compartir de Cristo. No dejemos de contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue realizando. No nos detengamos en lo bueno que ya hacemos, pero incorporemos a la vida lo que nos falta. No te conformes con lo mediocre, busca la victoria constante. Leamos Habacuc 3:2. Habacuc 3:2, aquí está en la pantalla, dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Usted y yo necesitamos buscar al Señor para que Él nos guíe en esa victoria constante. Porque sabe, hay algo en nosotros que siempre quiere meterle el freno a nuestra vida espiritual. Quizás sea nuestra religiosidad. Quizás sean algunas costumbres. No, es que esto así tiene que ser porque así lo hemos hecho siempre. ¿Sí? Y hay cosas que no nos ayudan en el avance que Dios quiere que tengamos. Claro, sin diluir el Evangelio. El Evangelio sigue siendo el mismo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Pero necesitamos pedir la dirección del Señor para tener esas victorias constantemente. Y número 4, llene ahí por favor los espacios en blanco. La iglesia de Dios se fortalece porque Él la escucha. Todos nos alegramos, todos nos sentimos bien cuando sabemos que somos escuchados. Todos nos sentimos bien. Nuestro cerebro, ¿verdad? Por ahí hay sustancias químicas que nos hacen sentir bien cuando somos escuchados. Muchos de los problemas que traemos en lo personal, en lo matrimonial, es por eso. Es por eso. El reclamo de la esposa o del esposo es que no me... El reclamo de papá hacia los hijos o de los hijos hacia los padres es que no me escuchas. Entonces, Dios fortalece a su iglesia porque Él la escucha. El Señor no nos deja en visto, como se dice ahora. No se ponen ahí las dos palomitas y no contestan. No, el Señor responde. El Señor responde. Entonces, eso que a usted y a mí nos hace sentir amados, siempre será la realidad de que somos escuchados. En lo personal, en lo familiar, como iglesia, como sociedad. Cuando sabemos que somos escuchados, la realidad se percibe mejor, nos sentimos amados, la esperanza crece. Cuando usted sabe que le están escuchando, su esperanza crece y se fortalece. Nuestro ser se vivifica por la esperanza que desarrollamos al sentirnos amados, escuchados. El hecho de saber que Dios nos escucha lo cambia todo, hermanos. Porque no le estamos hablando al aire, no le estamos orando a las paredes, no estamos hincados hablando con el piso. Tenemos la certeza de que el Señor escucha nuestra oración, nuestro clamor, y eso hace la diferencia tremenda y enormemente. Entonces, el hecho de que Dios nos escucha hace la diferencia. Vamos a leer el Salmo 84, versículo 8. Salmo 84, versículo 8. Dice: Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Aquí hay un clamor, ¿verdad?, del salmista a ser escuchado.
¿Cuántos niños, verdad, no hay que claman por ser escuchados? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas personas de diferentes edades no están clamando por ser escuchados? Están afuera de las escuelas, están en las calles, están afuera de las presidencias municipales o de los palacios de gobierno, pidiendo ser escuchados. Y a veces las personas no nos damos cuenta que escuchar a alguien más, híjole, eso soluciona tremendamente las cosas. No dejemos entonces de clamar a Dios. Y tampoco dejemos de hacer lo que Dios hace con nosotros. Es decir, Dios nos escucha, entonces no dejemos de escuchar a otros. No dejemos de orar. No te desanimes porque crees que otras personas no te entienden. Tú sigue orando. No te desanimes porque piensas que Dios se está tardando. Tú sigue orando. No dejes de hacer lo bueno que ya sabes hacer. Sigue orando para que Dios te siga sosteniendo en medio de la vida que estás llevando. Que Dios fortalezca tu vida, que te dé esas fuerzas divinas que necesitas para que no cedas a la tentación y seamos cada vez más fuertes. Mira, Dios siempre quiere que entendamos que Él nos escucha. Dios siempre nos escucha. Siempre conoce esa necesidad que le estamos llevando a sus pies. Siempre responde Dios a su tiempo y en base a sus propósitos. Entonces necesitamos entender también eso. El que Dios no me responda como yo quisiera no significa que Él no escucha. Vaya, todos fuimos niños y nos encantaba un juguete de la tienda. Y a veces le decíamos a papá, mamá, al tío o a abuelita, abuelito, mira, y mira, y mira, y quiero. Pero no siempre fue a nuestro antojo. No siempre es a nuestro antojo. Dios nos enseña a seguir clamando. Dios nos enseña que Él nos escucha y responde a su tiempo. Responde conforme es mejor para nosotros. Entonces, Dios siempre estará con nosotros. Siempre está con nosotros. Él está aquí. Él nos acompaña siempre. Él va con nosotros. No estamos solos. Por ende, Dios nos escucha. Él sabe nuestra necesidad. Por eso, si te sientes débil, ora. Si las cosas no han salido bien, clama a Dios. Si estás indeciso, pídele a Dios dirección que necesitas. Y entiende que poca oración es igual a mucha distracción. Si quiere apuntar esta frase, dice, poca oración es igual a mucha distracción. La poca oración, hermanos, mata mis neuronas espirituales, pero confiar en Dios y hablar siempre con Él despierta la fuerza espiritual que necesito para vencer y seguir venciendo. Vencer hoy, vencer mañana, el martes, el miércoles y así toda la semana. El Señor es el que me da las fuerzas para seguir adelante. Pero necesito orar. No mi oración de express, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí, por todas mis necesidades. Señor, bendíceme, amén. Porque mire, si con una soda y un pan dulce no tenemos para todo el día, ¿por qué pensamos que con una oración de 3, 4, 5 minutos ya la hicimos? Si con una soda y un pan usted no se alimenta bien y no va a aguantar todo el día, ¿por qué pensar que con una oración de Señor, rápido y así nada más, y por qué pensar que con eso ya será suficiente para todo el día? Pidamos a Dios que Él nos despierte, que despierte ese deseo espiritual de buscarle.
Dice la Biblia en el Salmo 5:3, Señor, tú escuchas mi voz cada mañana cuando oro y espero tu respuesta. Iglesia, sigamos orando con más fe, con más fervor, con más pasión, con más constancia, porque el Señor nos desafía y Dios quiere fortalecer nuestra vida. Así es que dejemos de alejarnos de Él y entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos a los pies de Cristo. Todos necesitamos ser fortalecidos. Nadie puede decir, pues yo ya estoy bien. Aunque a veces decimos que andamos al 100, pero al 100 a lo mejor una parte de mi vida, pero mi vida tiene muchas hebras en el caso de las mujeres, o muchos cajones en el caso de los hombres, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas nuestra vida. A lo mejor en una parte nos sentimos bien, a gusto, felices, contentos, pero hay otras en las que no. Y usted y yo necesitamos reconocer ante Dios en dónde necesitamos fortalecernos. Como hombre, como mujer, que el Señor afirme algo en mí, en mi fe, en mi relación con mis semejantes, con mis hermanos en la sangre o mis hermanos en la fe. ¿Dónde Dios tiene que fortalecerme? En mi relación matrimonial, con mis padres, con mis hijos, con algún familiar, con algún vecino, con algún amigo o conocido, en donde el Señor tiene que fortalecerme y mostrarme la realidad donde estoy. Vamos a orar, hermanos. Ahí en su lugar les invito para que inclinen su rostro. Y usted pueda entender, que todos podamos entender, que Dios quiere fortalecernos. Mejor es un día fortalecido por Dios. Hoy necesitamos ser fortalecidos por Dios, y mañana, y pasado, y cada día. No dejemos al azar nuestro alimento espiritual. No dejemos a ver si me queda tiempo al rato para ser fortalecido por Dios. Usted y yo sabemos que necesitamos esa fortaleza, porque el enemigo anda buscando cristianos que no oran. El diablo anda buscando cristianos que están débiles en alguna área y muchas veces nos quiere usar. Pero usted y yo no queremos ser usados por el diablo, queremos ser usados por Dios, queremos ser usados por su Espíritu Santo. Así clamemos a Dios y digámosle: Señor, aquí estamos, Señor, como tu iglesia, de diferentes iglesias locales, pero somos tu iglesia. Fortalece, Señor, nuestras vidas, nuestras congregaciones. Fortalece, Padre eterno, nuestras relaciones como hermanos. Y ayúdanos, Padre eterno, para poder dejarnos guiar por ti. Porque muchas veces ante las pruebas no mostramos esa fe que debe estar a nuestra altura. Ante la falta de misericordia nos dejamos llevar por esa falta de misericordia en vez de mostrar amor. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando hablamos mal de otras personas. Perdona, Señor, cuando en vez de amar hacemos a un lado. En vez de amar ignoramos. En vez de amar nos hacemos de la vista gorda. Perdona, Señor, esas áreas donde tú no nos estás fortaleciendo. Y danos la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer, de arreglar las cosas contigo y con nuestros semejantes, para darte a ti la honra y la gloria, para seguir adelante avanzando contigo, para ser aún más eficientes, eficaces en lo que tú nos has llamado, Señor, a hacer, a servirte, y así poder amar mejor a nuestro prójimo. Buen Dios, muévete en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Tú sabes las luchas, tú sabes lo tremendo, Señor. Pero Padre, mayor eres tú. Tu poder es más grande. Tu Espíritu Santo, Señor, es más poderoso. Llena nuestra vida, fortalece nuestro ser.
A ti damos la honra y la gloria, Señor. Y muchas gracias por trabajar en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.